Presidente, pues empezar por decir que estaba muy interesado en este tema, que fui uno de los que promovió que hoy precisamente se estuviera discutiendo este tema, a pesar de que, digamos, ya pasamos la época de contingencia ambiental en el Valle del Aburrá, pero me parece que este tema tiene que ser de todos los días y el tema ambiental tiene que ser de todos los días. ¿Y a dónde voy con este inicio de mi exposición? Hoy, por ejemplo, la estación del CIATA, que queda acá en Envigado, registra que el PM2.5 de la estación Envigado está en 19.8. 19.8 cuando la Organización Mundial de la Salud dice que el nivel ideal para el ser humano, precisamente para que no tenga ningún problema de salud, debe ser 10. Ese debe ser el nivel ideal en cualquier sistema. Y vemos cómo, a través de la exposición que nos hicieron, el nivel del Valle del Aburrá casi que aparece entre amarillo, muy pocas veces baja a verde y pasa a naranja constantemente, sobre todo en las épocas que claramente nos describieron que son las épocas de cambio de periodos de lluvia a tiempo seco y de periodo de tiempo seco a lluvia. Tenemos que entender algo. Ya pues el doctor Sergio en su discusión habla de que esto es un cañón o Valle del Aburrá como se conoce, pero tenemos que entender que de acuerdo a hoy a proyección DANE vivimos 3.731.000 personas en este Valle del Aburrá y que cada vez que va creciendo la población nosotros mismos vamos afectando aún más todo el proceso. El mayor contaminante que hoy tenemos, y ya lo dijeron en las exposiciones y no voy a entrar a profundizar en él, es el PM2.5, que es básicamente la partícula generada de acuerdo a un inventario que lo hizo entre el área metropolitana y la Universidad Pontificia Bolivariana. Habla de que las fuentes móviles generan cerca del 80% del PM2.5 primario y son las mayores aportantes a todos los contaminantes, excepto algunos. Y también dice ese estudio que se hizo con la Universidad Pontificia Bolivariana que los camiones, volquetas, motos de 4 tiempos son las categorías responsables de más del 77% de las emisiones de PM2.5. Y esto queda demostrado con la exposición que hace Laura a través de la proyección del CIATA, cuando nos dice que en el periodo 2016 fue el periodo donde las condiciones atmosféricas ayudaron a que precisamente esa contaminación que nosotros mismos estamos generando generaran la peor situación. Entonces, hoy no podemos decir que como las condiciones ambientales fueron un poco mejor en 2017 y 2018, las soluciones o las determinaciones que estemos tomando realmente han venido mejorando la situación de la calidad del aire. Hoy no podemos concluir eso porque lo vimos también en la exposición del CIATA. Y a mí me preocupan algunas acciones que se vienen tomando y no son acciones de fondo. ¿En qué sentido? Les voy a poner un ejemplo. La doctora María del Pilar mencionó lo del bus eléctrico de MetroPlus, pero hace poco que nosotros hicimos un recorrido con el gerente de MetroPlus acá en Envigado para hablar de las cuencas de Itagüí y de Envigado precisamente. Esos buses que van a reemplazar por buses eléctricos están mirando en qué otra parte del sistema MetroPlus los ponen, entonces no estamos reemplazando realmente un factor contaminante por uno que descontamina, estamos continuando con los mismos factores y hoy no podemos salir a decir que estamos reemplazando un transporte eficiente en el tema eléctrico por otro que no, porque no los estamos retirando de alguna forma del medio. Y recordemos un dato que es muy importante: más de 400.000 vehículos se están matriculando cada año en el área metropolitana y esto nos tiene que llevar a tomar de alguna forma medidas de fondo. Acá se viene hablando de un plan integral de gestión de la calidad del aire, se habla de un pacto que se firmó este año y está muy bien. Hay una serie de acciones que Envigado se comprometió, pero cuando uno va y mira las acciones
que hay en ese pacto no hay acciones de fondo que tengan que ver con el transporte precisamente particular o público que nos lleven a cambiar las características de la situación de lo que nos está pasando. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de un año? Vamos a tener exactamente la misma contingencia, pero no estamos solucionando de fondo el tema de la situación de estado de amarillo en la que permanecemos todo el año. El hecho de que estemos por encima de las medidas de la Organización Mundial de la Salud nos tiene que llevar a reflexionar y a cambiar los hábitos. Ya hay ciudades en el mundo que lo vienen haciendo, inclusive ciudades cercanas. Un claro ejemplo lo tenemos aquí cerca en Santiago de Chile. Santiago de Chile tuvo que tomar medidas de alguna forma de fondo que fueron medidas que cambiaron totalmente y fueron drásticas, que desafortunadamente tuvieron que ser medidas a la fuerza. Pero en la situación que estamos viviendo, aquí tiene que existir un tema de medidas de fuerza y cambio de hábitos desde la cultura organizacional. Por ejemplo, en Santiago de Chile es una metrópoli ubicada en un valle rodeado de montañas, tiene unas condiciones, digamos, geográficas similares a las nuestras. Lo que genera una capa de inversión térmica que atrapa los contaminantes, tal y como sucede en nuestro Valle de la Aburrá. En esta ciudad de más de 7 millones de habitantes, obviamente pasaron por una situación un poco más drástica inclusive que la de nuestra, y ellos han venido tomando varias medidas. Por ejemplo, pasaron de tener más de 14.000 buses con tecnologías antiguas a contar con 6.500 con motores Euro 5. ¿Cuánto del transporte público hoy del Valle de la Aburrá cuenta con motores Euro 5? Pues realmente es muy bajo la cantidad, y con un promedio de 5 años de antigüedad, es decir, el transporte público no va más allá de 5 años de antigüedad. El combustible que se distribuye en la ciudad tiene un máximo de 15 partes por millón de azufre en el diésel y 15 ppm en la gasolina. Nosotros estuvimos en el debate que se hizo en el Consejo de Medellín, donde se trajo a Ecopetrol, y ahí no hubo ningún tipo de compromiso por parte de Ecopetrol. Es decir, hoy el tema del combustible realmente no es un tema donde Ecopetrol esté comprometido con el cambio del tema de la contaminación en el Valle de la Aburrá. Implementaron el uso de vehículos eléctricos ampliando su oferta en el mercado. Hoy los vehículos eléctricos desafortunadamente están por encima del promedio de la adquisición de un habitante promedio del Valle de la Aburrá. Entonces hoy no es realmente un horizonte que veamos muy claro en el tema de los vehículos eléctricos, y vienen tomando otras medidas adicionales en ordenar el mercado automotriz, la calidad del combustible, mejoramiento del transporte público, control de emisiones de vehículos en uso, en fin. Y tienen un nuevo plan que tiene en sí con el sector industrial, el sector transporte y el sector residencial, que no me voy a detener a leerlo porque respeto las condiciones que puso el presidente. Envigado viene haciendo dos temas que me parecen valiosos dentro de todo este tema. Uno es el SILAPE, pero al SILAPE le faltan más herramientas para su desarrollo, que es el sistema de áreas protegidas. Falta mucho más, yo diría, que peso en todo el tema de las 3.300 hectáreas que hoy están afectadas por el tema del SILAPE, sobre todo en el sentido en que la mayor parte, cerca de un 90%, es de propiedad privada. Entonces falta más herramientas para que el privado conserve el tema del medio ambiente. Y lo segundo, el pago por servicios ambientales, que me parece muy importante. Pero sin embargo, las dos estrategias no tienen, digamos, relación tan directa con el tema del transporte. Yo quiero, para finalizar, proponer lo siguiente, señor presidente. Primero, me parece que se debe hablar en el Valle de la Aburrá de un fondo verde para mejorar espacios públicos incentivado por Ecopetrol. Si Ecopetrol está haciendo grandes daños, también debe haber un compromiso por otro lado. Me parece que aquí debe haber una planeación mucho más profunda y unas decisiones mucho más integrales, y que esos planes que están amarrados al 2030 deberían ser más obligantes frente a todo el tema de la contaminación.
Tercero, Ecopetrol obviamente no tiene compromisos claros. Aquí nos deberíamos de unir todo el Valle de la Aburrá y presionar para que Ecopetrol verdaderamente se meta en el tema del pacto ambiental. Y cuarto, que es un tema que yo he venido hablando desde lo territorial, Envigado debe tener una ruta circular para incentivar a los habitantes en el uso del transporte público. Hoy no hay nada más poco eficiente que las rutas internas en cada uno de los municipios del Valle de la Aburrá, y pienso que ahí hay que organizar el sistema de transporte público para que verdaderamente genere la desutilización del transporte individual y se pueda utilizar el transporte público. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra.